Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a estar haciendo un estudio titulado Conozca la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a leer del sitio web oficial de la iglesia, donde dice quiénes somos. Dice lo siguiente: la Iglesia Adventista del Séptimo Día está establecida en los 5 continentes. Siguiendo la instrucción de Jesucristo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Se considera una iglesia universal que no quiere circunscribir su actuación a determinadas zonas del mundo. Las 310 lenguas en las que publica literatura y si se incluye la lengua hablada, a las 803 lenguas y dialectos en los que el Evangelio lo confirma. Por su reconocimiento de Jesucristo como el único mediador y salvador y la Biblia como única regla infalible de la fe, por su aceptación de la salvación solo por gracia y solo por fe, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se inscribe dentro del conjunto de iglesias cristianas históricas, en el tronco de los grupos religiosos herederos de la Reforma del siglo XVI. En el tiempo presente, dentro del cristianismo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se presenta como un movimiento integrador de la fe apostólica, como la misión de despertar las conciencias de los hombres a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que el movimiento de su segundo advenimiento está cercano. Esta es una de las características fundamentales y de la que toma su nombre, por la trascendencia que dicho acontecimiento tiene para la historia del hombre. Entonces, vamos a ver la historia brevemente del sitio web oficial, una parte, porque no vamos a leer todo. Dice aquí lo siguiente en la parte de historia: en apenas un siglo y medio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido de un puñado de personas que diligentemente estudiaron la Biblia y en búsqueda de la verdad, para una comunidad mundial de más de 8 millones de miembros y otros millones que consideran la Iglesia Adventista en su hogar espiritual. Y dicho eso, están cumpliendo 150 años este año la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Doctrinalmente, los adventistas del Séptimo Día son herederos del superdenominacional movimiento mileniano de la década del 1840, aunque el nombre Adventista del Séptimo Día haya sido escogido en 1860, la denominación no fue oficialmente organizada hasta el 21 de mayo de 1863, cuando el movimiento, cerca de 125 iglesias y 3.500 miembros. Aquí donde viene la historia de una persona. Entre 1831 y 1844, William Miller, un predicador bautista y ex capitán del ejército de la guerra de 1812, lanzó el grande despertar del segundo advenimiento, el cual eventualmente se dispersó a través de la mayoría del mundo cristiano, basado en su estudio de la profecía de Daniel 8:14. Miller calculó que Jesús podría retornar a la tierra el 22 de octubre de 1844. Cuando Jesús no apareció, los seguidores de Miller experimentaron lo que se vino a llamar el gran chasco. La mayoría de los millares que se habían juntado al movimiento salieron en profunda desilusión. Unos pocos, no en tanto, regresaron para sus Biblias para descubrir por qué ellos fueron decepcionados.
Luego ellos concluyeron que la fecha del 22 de octubre era correcta, pero que Miller había predicho el evento errado para aquel día. Ellos se convencieron de que la profecía bíblica prevía no el retorno de Jesús a la tierra en 1844, pero él comenzaría en aquella fecha un ministerio especial en el cielo para sus seguidores. Así ellos continuaron a esperar por el breve retorno de Jesús, como hacen los adventistas del séptimo día aún hoy. Ahí tenemos oficialmente quiénes somos, la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día, y eso es lo que vamos a estar haciendo un estudio acerca de ellos, de esa iglesia, si es cristiana. Vamos a ver ahora algunas cosas importantes. Vamos a estar hablando algunos puntos en otros videos acerca del sábado, de la comida, lo de eso de la investigación, cuando Jesús comenzó a investigar. Vamos a ver entonces. Entonces, históricamente, lo que pasa en lo que dice ahí, sí, Guillermo Miller era un predicador bautista. Lo que nos dicen ahí es, primeramente, él 3 veces, primero, o sea, él calculó en 1818, él calculó 2300 días que representaban un año. Entonces, él partió de la fecha del regreso de Esdras y sus compatriotas a Jerusalén, el 457 antes de Jesús. Llegó a la conclusión que Jesús iba a regresar a la tierra en 1843. Eso es el primer cálculo. Entonces, cuando vino el día, no pasó nada. Entonces, incluso mucha gente vendieron cosas preparando por ese día y nada pasó. Similar a lo que pasó el año pasado con una persona en Estados Unidos diciendo que iba a venir Jesús, y gente vendieron cosas también. También sucedió ahí. Entonces después dijo que había hecho unos errores en cálculo y dijo, entonces el 21 de marzo de 1843 vino ese día, ya van 2, no pasó. Entonces después otra fecha correcta, el 21 de marzo de 1844. Entonces, ¿qué pasó? Como en el béisbol, ya con 3 ya te sacan. Entonces, lo que dice en el sitio de los adventistas es mitad verdad, no incluye toda la verdad. Eran 3 veces que falló. Entonces no dicen tampoco de que después, él murió como unos años después, como 1847, antes de 1850, pero él confesó que estaba equivocado. Y él dijo que no, me equivoqué. Y no trató de defender más esa posición. Y eso no dicen ellos. No dicen. Y eso es una cosa no diciendo toda la verdad. Ya de la historia tratando de cubrir esas cosas. Entonces, en otro video que tengo en mi canal titulado religiosas sectas religiosas, hablo un poco más acerca de eso, de lo que estaba pasando en 1800 con todas las diferentes religiones surgiendo y grupos y sectas. Estaba la guerra civil, estaban guerras, estaba lo que estaba pasando en Estados Unidos, donde surgió este movimiento, los adventistas, y ellos influenciaron a los testigos de Jehová. Estaban ahí calculando los días con esto de muchas cosas que estaban sucediendo. Mire estos videos, voy a más a fondo acerca de eso, que se llaman sectas religiosas, en mi canal YouTube. Explico más en profundo de eso. Entonces lo que pasó, tenía seguidores, ¿no?, que se decepcionaron. Dentro de ellos había uno que se llamaba Hiram Edson. Era un discípulo de él. Entonces él dijo, él estaba bien con el día. Lo que pasa que
se equivocó en la manera de explicarlo, perdón, y dijo que en ese día había entrado Jesucristo, en el santuario celestial, y, o sea, no era terrenal, para hacer una obra de purificación. Entonces, esos grupos comenzaron a seguirlo a él. Una revelación. Después se unió otro grupo de José Bates, que observaba el día sábado en vez del domingo. Y se basaba en Apocalipsis 14:12, que he dicho, voy a leerlo brevemente, que no habla acerca del sábado, está hablando de los mandamientos. Y otro video voy a profundizar más acerca del sábado. Apocalipsis o Revelación 14:12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, está hablando de los mandamientos de Dios. Vamos a ver que después va a un poco más en fondo acerca de esto en otros videos. Y otro grupo, donde una señora que se llamaba Helena Harmon, más tarde se casó y llegó a ser Helena Harmon de White, que creía en el espíritu de la profecía, los dones espirituales. Esos tres grupos se unieron. Estábamos los que calculaban los días, estaban los que guardaban el sábado y la profecía. Entonces, esos se unieron y llegaron a ser la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, vamos a ver, pero vemos ahí entonces que la iglesia comenzó en error. Como dije, Guillermo Miller 3 veces se equivocó, pero él murió. Antes de morir, retrató todo eso y dijo que se equivocó, que no crean en esto. Entonces, por eso es importante cuando uno estudia la Biblia y la influencia que uno tiene sobre otras personas, de cuando uno está en error, reconocerlo inmediatamente y hablar a los demás, para que no hayan, si personas están siguiendo a uno, están siendo discipulados por uno, puedan reconocer y no lleguen a comenzar un sistema errado y no llegar a cometer otros errores en las personas. Entonces, como vimos en el sitio web, todo se mira bonito. Y vamos a ver entonces si la iglesia, los adventistas de los séptimos días, es cristiana realmente. Porque todo parece bonito, pero como vamos a ver, hay cosas que van contrarias a la Biblia. Y como dije en el video de sectas religiosas que tengo en el canal, voy a más en detalle. Ahí comparo la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas. Y por qué se reconocen como sectas religiosas. Ahora, la iglesia adventista de los séptimos días es la más cerca al cristianismo que los otros dos, los mormones o los testigos de Jehová. Pero es interesante que la iglesia adventista influenció a la iglesia, los testigos de Jehová, porque el fundador de los testigos de Jehová fue bien influenciado por los adventistas. Y ciertas cosas, por ejemplo, el no creer en un infierno eterno, fue influencia de los adventistas, porque los adventistas no creen en un infierno eterno. También la creencia que cuando muere, o sea, el alma no es eterna, uno va a dormir, el alma va a dormirse. Eso también los testigos de Jehová comparten de ese punto. Y bueno, del santuario, esta doctrina, los testigos de Jehová tomaron de ahí, de la influencia de los adventistas, decir de 1914, que cuando vino Jesús, pero no vino a la tierra visible, era espiritual, era invisible. Igual que ellos dicen que los adventistas en 1844, que Jesús entró al santuario a purificar el santuario. Entonces vemos ahí la influencia, vemos la historia. Es importante saber la historia, cómo se forman estos grupos, cómo se forman iglesias, para ver si, entonces ya vemos varios errores ahí ya en la formación, en la historia. Es bien importante entender esto. Entonces, esto es un breve
acerca de la historia. Espero que sea de edificación y de bendición, y si algunos adventistas del séptimo día están viendo esto, que tenga paciencia. No es un ataque personal, es un análisis, viendo la historia, comparando con la Biblia, las doctrinas oficiales de la Iglesia Adventista en los últimos días. Vamos a estar viendo la comida, hablando acerca del legalismo, vamos a ver acerca de este santuario de purificación, si fue en eso que Jesús llegó en 1844, cumplió esto. Vamos a estar viendo acerca del sábado, en otro video más profundo, porque estas son cosas que son bien conocidas, o sea, los que se enfocan bastante los adventistas de los séptimos días, y muchas de las enfoques de prédica es a otros cristianos, diciéndoles: ustedes están en error, ustedes no guardan el día sábado. O sea, entonces, de acuerdo a Apocalipsis 14:12, hay unos que llegan al extremo de decir: mira, los que guardan los mandamientos. Entonces, si no guardas los mandamientos, no vas a ir al cielo. Y bueno, hay una cantidad de cosas de estos, de la Helen. Quizá pongo ahí unos sitios web donde profecías que ella dijo y que no vinieron a ser realidad. Que una de ella creía al comienzo también que eso era el Arcángel Miguel, y hay una cantidad de cosas. No voy a entrar más a detalle, voy a poner unos links a donde puede ver más acerca de eso. Entonces vamos a ver, porque eso el enfoque bien fuerte de los adventistas es esto: el sábado, la comida, o sea, no comer puerco, esto de la investigación, y eso como y es bien dirigido a los cristianos, o sea, cristianos de otras denominaciones que guardan que comen carne, comen puerco, y que van a la iglesia el domingo. Entonces, en vez de evangelizar a otras personas que no conocen al Señor, muchos de estos campañas y programas de televisión, de radio, son bien organizados en la iglesia, eso sí, y tienen varias cosas buenas, eso sí. Han puesto hospitales, escuelas. Lo que está mal es eso, de tratar de evangelizar a otros cristianos con estos puntos bien legalistas, que vamos a ver más en detalle, viendo la palabra de Dios, y no, o sea, la influencia de Ellen White, como una de las cosas que hablo en mis videos de sectas religiosas, es acerca de los fundadores de una secta religiosa imponen revelaciones que vienen de Dios supuestamente al mismo nivel que la Biblia. Y no puede ser. Esta es la máxima revelación, la Biblia. Este es nuestro guía para el cristiano. Y ahí vamos a ver si realmente estas cosas que sostienen los adventistas del séptimo día y otros grupos que guardan el sábado y bien legalistas con la comida, es de Dios. En los videos del infierno, porque ellos también no creen en el infierno eterno, puedes ir en los YouTube. Tengo un estudio acerca del infierno eterno, que ahí estoy enfocando con los testigos de Jehová, pero también se aplica a los adventistas. Como dije, ellos creen lo mismo, los testigos de Jehová y los adventistas, que no existe un infierno eterno. Va más en detalle allí. O sea, creen los dos que van a ser las personas aniquiladas. Entonces, ahí voy más a detalle. El problema con eso es que no hay niveles de castigo, y Jesús hablaba de castigo va a ser más tolerable para ciertas ciudades, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que es lo de Capernaum. Entonces, ahí vayan acerca de eso. También tengo unos videos del espíritu o el alma, que hablo lo que creen los testigos de Jehová y lo que dice la Biblia, que el alma es eterna y que cuando uno muere no para de vivir. O sea, es un punto que los dos comparten, los testigos de Jehová y los adventistas. Entonces, ese es un resumen acerca de las cosas que voy a hablar en este video. Conozcan la iglesia, los adventistas de los séptimos días, y espero que sea de bendición. Y otra vez reenfatizo que no es un ataque personal, es un estudio con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y no es ser guiados por doctrinas de hombre, no ser influenciado por falsas doctrinas, y todo tiene que ser
estudiado. En la iglesia de Berea, en Hechos 17, es un ejemplo muy hermoso de la actitud que cada cristiano verdadero debe tomar al escuchar un estudio, una prédica. Dice aquí a Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, ellos iban a la palabra. Cualquier cosa, no se guiaron por la carisma de Pablo o los milagros o las señales o alguien recomendando aquí o allá. No, fueron a la Biblia misma y leyeron de la palabra, sí, estaba de acuerdo. También habla en Tesalonicenses acerca de probar todos los espíritus, retener lo bueno, desechar lo malo. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan, escudriñar las escrituras, porque ahí va a encontrar la verdad. Pablo le dijo a Timoteo que sea un obrero aprobado, que pueda estudiar, pueda dividir la palabra y pueda ser un obrero aprobado estudiando la palabra, buscando la sana doctrina, caminando en las sendas antiguas. Espero que sea de bendición y vamos a hablar a otra parte. Bendiciones.